Muy buenos días, estimados brigadieres de la asignatura de ARNI, de cuarto DAGA, cuarto ANCLA. Nos corresponde analizar esta semana el gobierno de Patricio Aylwin, ¿cierto? Que es símbolo del retorno a la democracia después de los 17 años del gobierno militar. Ya nos vamos a remitir obviamente a la presentación, ¿cierto? Que le adjunto en el correo, ¿ya? Lo importante es que ustedes conozcan, ¿cierto? Todas las implicancias políticas y esta evolución del proceso de restauración de la democracia, ¿cierto? En nuestro país, ¿ya? De Patricio Elwin Azócar, lo que vamos a hablar es que, bueno, nace en Viña del Mar en el año 1918, ¿cierto? De descendientes irlandeses, papá abogado, fue ministro de la Corte Suprema, ya, eh, de formación católica, muy importante, ¿cierto? Lo importante es que Patricio Elwin, ¿cierto? Un tremendo personaje político a lo largo de los años de nuestro país. Fue profesor universitario por por muchos años, ¿cierto? Presidente en algún momento de la Falange Nacional, ya es uno de los tantos fundadores de la democracia cristiana, fue presidente de la democracia cristiana, fue senador por la democracia cristiana en gran parte del centro sur de nuestro país. Ya cuando se forma la concertación de partidos por la democracia en los años 80, él se consagra como líder de la democracia cristiana. Ya, hasta que con el plebiscito y el sí y el no eh, se abre la posibilidad, ¿cierto?, de nuevas elecciones, las que se llevan a cabo, ¿cierto?, en diciembre, el 14 de diciembre del año 1989, y donde Patricio Elwin, ¿cierto?, es el elegido de este conglomerado de partidos por la democracia y resulta electo presidente con un 55,1%, ¿cierto?, con mayoría absoluta. Un tremendo triunfo, si uno se puede pensar en la legitimidad, ¿cierto?, del poder político, contra un 29,4% de Vigi, que era el representante de Hernán Vigi, ¿cierto?, que era este ministro de Hacienda que tuvo el general Pinochet, representante, ¿cierto?, de la coalición de derecha, y un 15,4% de un empresario, ya, Francisco Javier Errázuriz, Unión de Centro-Centro, que obtuvo el 15,4%. ¿Ya? Finalmente, el 11 de marzo del año 1990 se produce este cambio de mando histórico en nuestro país después de 17 años, ¿cierto?, de un gobierno militar. Se restaura la democracia, ¿ya? Y Patricio Aylwin se convierte en el segundo presidente demócrata cristiano en la historia de nuestro país, luego de Eduardo Frei Montalva. Bueno, después de Patricio Aylwin viene Frei hijo, ¿cierto? Eduardo Frei Ruiz Tagle, y él va a ser el tercer presidente. Después, hasta el día de hoy, no hemos tenido más presidentes demócratas cristianos. ¿Ya? Hay que decir que votaron aproximadamente 7 millones y fracción de personas, una elección con una gran participación. Acuérdense que en estos tiempos la participación política era obligatoria. ¿Ya? Eh, los temas prioritarios del gobierno de Patricio Aylwin se centraron específicamente en resolver lenta y paulatinamente todos los casos de violación a los derechos humanos, ¿cierto? Rearmar fondos para combatir la pobreza en Chile, que todavía tenía una tasa muy alta, ¿cierto? Y establecer un nuevo orden, ¿cierto?, en esta relación que existía entre el mundo civil y el mundo militar, que no estuvo exenta de tensiones, ¿no? La misma constitución establecía que las Fuerzas Armadas no eran deliberantes, ¿cierto?, y no tenían que participar del mundo político, pero estaba la figura del general Pinochet, aún general, ¿cierto?, del ejército. ¿Ah? Ojo con ese pequeño gran detalle. ¿Ya? Bueno, entre otros objetivos, ¿cierto?, que tenía el gobierno de Elwin, ¿cierto?, está democratizar las instituciones, ¿cierto?, ya impulsar un desarrollo económico, ¿cierto?, modernización también en términos del Estado, darle un sello democrático, ya promover la justicia social, ¿cierto?, resaltar a Chile en la comunidad internacional, que eso se logra bastante con Elwin y sobre todo con Eduardo Frei, que va a consolidar, digamos, esta nueva imagen de este Chile estable democráticamente,
eh, en el mundo, ¿no? En términos de los derechos humanos, este primer objetivo, ¿cierto?, que es esclarecer la verdad respecto de las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Se forma una comisión de verdad y reconciliación a partir de un jurista llamado Raúl Rettig, quien crea, ¿cierto?, redacta el famoso informe Rettig, ¿ya? Con el propósito de esclarecer la verdad, ¿cierto?, sobre las violaciones, ¿cierto?, a los derechos humanos cometidos por el gobierno militar. ¿Ya? Se forma además una oficina nacional, ¿cierto?, de retorno, ¿no?, con programas para que vuelvan todos aquellos que fueron expulsados, exiliados, ¿cierto?, del gobierno militar. Se establecen medidas de compensación, de reparación para todos aquellos que sufrieron en el gobierno militar, ¿cierto? Y establecer también programas de liberación de presos políticos, ¿ya? Hay un detalle, la Constitución establecía que el gobierno de transición, que fue el gobierno justamente de Patricio Aylwin, duraría solamente 2 años en el cargo, y el periodo presidencial luego de este gobierno de transición tendría 6 años. Y es por eso que, por ejemplo, el gobierno de Patricio Aylwin dura 4 años, desde el año 90 hasta el año 94. En el año 94 asume Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿cierto? Pero él gobierna desde el año 94 hasta el año 2000. ¿Ya? Y ahí comienza este periodo de 6 años. Luego asume Ricardo Lagos Escobar, ¿cierto?, que también va a tener un periodo de 6 años, ¿ya? Pero con Ricardo Lagos se establecen reformas a la Constitución y se vuelve a un periodo presidencial de 4 años, ¿ya? Y es por eso que el primer gobierno de la señora Bachelet tiene 4 años. Entonces ahí tenemos a la señora Bachelet 4 años, 2006-2010, luego el primer gobierno del presidente Piñera, 2010-2014, luego el segundo gobierno de la señora Bachelet, 2014-2018, y en este segundo gobierno del presidente Piñera, 2018-2022. ¿Ya? Es por eso que están estas temporalidades de los presidentes producto de esta reforma que realiza el presidente Lagos. Al final fueron solamente 2 presidentes los que tuvieron un periodo de 6 años, como lo establecía la Constitución en su manera original. Bueno, continuando con, luego este paréntesis, ¿no? Continuando con este gobierno de Patricio Aylwin, ¿cierto? El jurista Raúl Rettig llega a la conclusión, ¿cierto?, de que los afectados por el gobierno militar fueron aproximadamente 2.279 personas, ¿ya? Ellas, 164 sufren violencia política, ¿cierto? 2.115 sufrieron violaciones, ¿cierto?, a los derechos humanos. Ya se establecen medidas, ¿cierto?, para reparar moral y materialmente a las víctimas, ¿ya? Y medidas legales y administrativas para que este tipo de situaciones, ¿cierto?, no se volviera a producir. Eh, Luego, en su objetivo número 2, ¿cierto?, está la democratización de las instituciones, ¿cierto? Eh, Se implementa la elección de los integrantes del Parlamento a través del sufragio popular, ¿cierto? Se modifican las normas que establecen la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, ya no son inamovibles, sino que es el presidente quien designa, ¿cierto?, entre las primeras antigüedades al comandante en jefe, ¿ya? Se establece la elección, ¿cierto?, de los alcaldes, ¿cierto?, de las directivas, de las juntas de vecinos, para entregar y democratizar, ¿cierto?, el poder popular, ¿ya? Eh, y en el año 92 entonces se produce la primera elección de alcaldes y concejales, ¿ya? Que se tiene hasta el día de hoy, ¿ya? Esta elección de alcaldes y concejales, ¿ya? En el objetivo 3 se habló, ¿cierto?, de impulsar un crecimiento económico. Chile ya venía con pasos, ¿cierto?, de neoliberalismo que los gobiernos de la concertación entre el año 90 y el año 2010 no cambiaron, sino que continuaron con este modelo, ¿cierto? En el fondo afirmando eh, esta tendencia en el mundo. Se acaba de terminar la Guerra Fría, ya el capitalismo había triunfado, ¿cierto?, en este mundo, pero no el capitalismo, digamos, puro, sino que a partir de modelos keynesianos en todas partes, incluso en Estados Unidos, ¿ya? Eh, el gasto social se aumenta bastante, digamos, y permitió reducir el número de pobres e indigentes.
que es una cifra que por lo general el censo nos entrega. Ya la inflación que estaba, digamos, en un 30% cuando asume el presidente Elwin baja drásticamente en el año 93 a un 12,2%. Ya tenerlo en una sola cifra, en dos cifras, era muy importante, digamos, para el gobierno. ¿Ya? Y se logra un crecimiento económico sostenido que llega al 10,4% en el año 92, el más alto, digamos, o dentro de los índices más altos de nuestra historia, por lo menos en los últimos años. ¿Ya? El desempleo está en un 7,3%, por lo tanto las cifras económicas que tuvo el presidente Elwin fueron muy buenas. ¿Ya? Y el PIB tiene un 7,7%, lo cual no tiene para nada malo. Para nada, absolutamente. El objetivo 4, ¿cierto?, tiene que ver con la promoción de la justicia social. Se crea el Servicio Nacional de la Mujer, hoy Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Ya creada el 3 de enero del año 1991, ¿cierto?, por una ley con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿ya? La recuperación democrática, la participación política, ¿cierto? Implementar lento y progresivamente medidas de guía, ¿cierto?, para la mujer, ¿ya? eh, y que ha tenido y ha marcado fuerza, ¿cierto?, a lo largo de los años, ¿no? También hay algunos cambios en la estructura administrativa, ¿cierto? Desaparece la Oficina de Planificación Nacional, la ODEPLAN, y se crea un Ministerio de Planificación Social y Cooperación, que existe hasta el día de hoy, ¿cierto?, para planificar e implementar políticas sociales. Ya, es un hecho. Ya también se crea el FOSIS, ¿no?, para financiar proyectos de combate a la pobreza. ¿Ya? Se crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la CONAMA, ¿ya? Para velar, ¿cierto?, por todos, y apoyar la labor, ¿cierto?, de el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Ya? Se crea en el año 90 la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, ¿ya? Y que posteriormente sienta las bases de la creación de la CONADI, ¿no?, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para todos los pueblos originarios. Esto también hacia el año 93. ¿Ya? Les había hablado del FOSI, ¿cierto?, que significa Fondo de Solidaridad e Inversión Social, ya que en el fondo lo que hace es ayudar a financiar planes y programas que combatan la pobreza y ayuden, ¿cierto?, a los microempresarios, ya en el fondo con un fin hacia la equidad. Mientras que la CONAMA, ¿cierto?, que también les había hablado, tiene como objetivo velar por el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, ¿cierto?, y del patrimonio ambiental en general, ¿ya? Y esta fue creada en el año 1994 y en el último año del gobierno de Patricio Elwin. Finalmente la CONADI, ya creada en el año 93, ya por ley, dependiente del Mideplan en este caso. Los objetivos son contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos indígenas, ya establecer ciertos fondos de tierra y agua indígena, de desarrollo indígena y de cultura y educación indígena. Ya principalmente está orientado a ese financiamiento. Y finalmente mejorar la calidad de los servicios institucionales y espacios de atención integral, ¿cierto?, a todos sus usuarios, ¿no? Eh, lo cual facilitó, digamos, la vida de los pueblos originarios que ni siquiera están reconocidos por la Constitución, ¿ya? En cuanto a educación, bueno, se crea un programa muy importante que existe hasta el día de hoy, el programa MESE, ¿cierto?, que es el de mejoramiento de calidad y equidad de la educación, en donde se tiene como objetivo la perfección, ¿cierto?, de los profesores, completar la educación de los adultos, ¿cierto?, implementar las raciones alimenticias, donde ahí interviene la JUNAEP, ¿cierto?, y estimular la elección democrática de las autoridades, ¿no?, de los rectores, los decanos, los directores de educación superior, etcétera. ¿Ya? Cuestión que se cumpla, que se realiza. ¿Ya? El objetivo 5 tiene que ver con la reinserción internacional de nuestro país. Hay viajes presenciales, ¿cierto?, del presidente en países escandinavos, ¿cierto?, en Rusia, en Nueva Zelanda, en Australia. Hay varios viajes. Comienzan estos primeros acuerdos de tratados de libre comercio. ¿Ya? Se firman convenios comerciales, se mejoran las relaciones con Perú. Ya con Argentina se solucionan algunos conflictos que estaban pendientes, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay un tema complejo, ¿cierto?, que Chile
pierde, que fue el caso de Laguna del Desierto, que es un mapa que ustedes van a tener en la diapositiva 23, que les acabo de mandar, en donde Chile pierde bastantes kilómetros, digamos, cuadrados de territorio, esto es al sur de Coyhaique, ya producto de un fallo arbitral, ¿cierto? Conocido en octubre del año 94, ¿ya? Y que estaba en litigio desde el año 91. ¿Ya? De hecho, en el año 65 se produjo el asesinato del teniente Hernán Merino Correa, porque era un lugar que no se tenía claridad, ¿cierto?, de los límites, en donde se enfrentaron en realidad un ataque ya de gendarmes argentinos, ¿cierto?, a un retén de carabineros, ¿cierto?, y a colonias nacionales. Lamentablemente Chile pierde esta vasta zona, ¿cierto?, de 530 kilómetros cuadrados, producto de este Tratado de Paz y Amistad suscrito en el año 79, eh, no queda más que aceptar, digamos, esta tremenda derrota, ¿ya? Con Argentina en territorio chileno, ya en la región de Aysén. En el año 91 se firma, pasando a otro tema también internacional, lo firma Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿cierto? El Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur, ya que se construye a partir del año 94. Se planteó la posibilidad de que Chile participara de este Mercosur, pero Chile se abstuvo de participar. Pero en el año 96 se establece una especie de acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ya en donde Chile participa como una especie de socio, pero no integrado propiamente tal hasta a este mercado, ¿ya? Uno de los últimos puntos que vamos a ver en esta clase tiene que ver con este orden político institucional, con las difíciles relaciones que todavía se tenían con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eh, el objetivo fue democratizar las instituciones públicas, ¿cierto? Consolidar esta relación que se tenía con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenían, incluso la Constitución lo establecía, ¿no? Tenían que estar supeditadas, ¿cierto?, al orden civil. Pero hubo cierto malestar por parte del mundo militar, por parte del ejército, y que se realizó de manera efectiva en dos ocasiones, con un ejercicio de enlace en diciembre del año 90 y con el famoso boinazo producido en mayo del año 93. El ejercicio de enlace fue un movimiento de tropas que duró 8 horas, ¿cierto? Y fue un malestar producto de que el ministro de Defensa, el señor Patricio Rojas, ¿cierto?, estaba deseoso, ¿cierto?, de solicitar la renuncia del general Pinochet como comandante en jefe del ejército. ¿Ya? Algunas investigaciones concordaron, ¿cierto?, que altos generales, ¿no?, oficiales superiores, ¿cierto?, eh, provocaron, digamos, este ejercicio, ¿no?, en el fondo mostrando cierto malestar. Este tipo de ejercicio también mostraba, digamos, que el ejército estaba ahí, estaba presente, estaba pendiente también de la contingencia, y eso era importante, digamos, por el mundo militar. Y el boinazo del año 93, que fue un ejercicio de reforzamiento de la Guardia, ¿cierto?, el edificio de las Fuerzas Armadas en Santiago, realizado por los comandos del ejército, que también duró un día, ya con la misma razón, ¿no? Que en el fondo los militares siempre van a estar ahí, van a estar pendientes, ¿cierto? Y causó mucho malestar, lógicamente, en la clase política, ¿ya? Este tipo de situaciones llevó a reforzar el diálogo entre el mundo político, democrático, ¿cierto?, con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y para terminar, el presidente Aylwin termina su mandato, ¿cierto?, con años de relativa paz y estabilidad, salvo estos episodios producidos por el ejército. De acuerdo a la Constitución, no pudo convertirse en senador vitalicio, ya, porque la Constitución establecía que este estaba designado para los presidentes que tuvieron un lapso, ¿cierto?, de estos 6 años, ya. Así que el presidente Aylwin va a ser recordado por este gobierno breve, ¿cierto?, de 4 años, con una transición
Creo bien, muy bien llevada, sin grandes problemáticas de buenas relaciones, ¿cierto? Eh, de, un hombre de paz, ¿ya? Un demócrata cristiano, ¿cierto? Con gran paz, ¿cierto? Y mesura para llevar su gobierno con un control diario de lo que pasaba en el día a día. El presidente murió hace muy poco tiempo, ¿cierto? Eh, y creo, en definitiva, que sí, que llegó una muy buena transición, digamos, a lo que fue este paso de un gobierno militar, ¿cierto? A un gobierno civil nuevamente en estos 4 años. Estimados brigadieres, espero que tengan buen día. Volveremos a la clase en Zoom, ¿cierto? Y bueno, estaremos conversando nuevamente al respecto. Que tengan un muy buen día. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en clases.